Si crees que comprar neumáticos nuevos significa automáticamente que estás cuidando tu coche, cuidado, porque esa idea puede salirte cara, muy cara, porque nuevo no siempre significa mejor, y en algunos casos significa exactamente lo contrario. Hay neumáticos que, aunque estén recién montados, pueden hacer que tu motor trabaje hasta un 30% más de lo normal, sin que tú lo notes. ¿El resultado? Más esfuerzo, más fricción, más consumo y hasta $100 extra al mes en gasolina desapareciendo poco a poco de tu bolsillo. Sin ruidos, sin avisos, sin luces en el tablero, solo tu dinero evaporándose. Hoy te voy a mostrar 13 neumáticos que nunca deberías comprar, porque destruyen tu economía de combustible y en algunos casos también tu seguridad. Y quédate hasta el final, porque después de ver lo peor, te voy a mostrar 3 neumáticos que hacen lo contrario. Te ayudan a ahorrar gasolina, mejoran el rendimiento y hacen que el coche se sienta incluso más ligero al conducir. Vamos directo al número 13. Número 13. Pranks High Country y Fortune Tormenta, neumáticos de invierno. Más de 500,000 neumáticos retirados del mercado. No es una exageración, no es un caso aislado, es 500,000. Estos neumáticos se vendían como una opción ideal para invierno, prometían agarre en nieve, seguridad en hielo y buen precio. Pero cuando llegaron las pruebas reales, todo se vino abajo. No cumplían con los estándares básicos de tracción en nieve en Estados Unidos, y eso no es un detalle menor. En condiciones de hielo o nieve, ese fallo puede ser la diferencia entre frenar a tiempo o terminar fuera de la carretera. Ahora hablemos del problema que casi nadie ve: el consumo. Estos neumáticos usan un compuesto que genera alta resistencia a la rodadura. Eso significa que cada vez que el coche avanza, el motor tiene que hacer más esfuerzo para vencer esa resistencia. Y más esfuerzo siempre significa más combustible. Muchos conductores reportaron que, después de instalarlos, el coche empezó a gastar más, sin cambiar absolutamente nada más. Pero el problema no termina ahí. Con el uso, estos neumáticos tienden a desgastarse de forma irregular. Y cuando el desgaste es irregular, la fricción aumenta aún más. Es como si el coche empezara a arrastrar ligeramente en lugar de rodar limpio. Resultado: peor consumo, peor rendimiento y mayor desgaste. Y por si fuera poco, menos agarre en nieve significa distancias de frenado más largas, y eso convierte cualquier situación normal en un posible accidente. Pero si esto ya suena mal, el siguiente neumático ni siquiera necesitó llegar a la calle para demostrar que era un problema. Número 12. Wanli Aptani. Este caso es incluso más serio, porque no estamos hablando de opiniones ni de experiencias de usuarios. Estamos hablando de pruebas oficiales. En 2026, ciertos modelos Aptani fueron retirados después de fallar una prueba federal clave: resistencia a alta velocidad. ¿Qué significa eso exactamente? Que el neumático no soporta correctamente el estrés de rodar a velocidad de autopista. Durante las pruebas, se detectó algo crítico: separación en el flanco del neumático. En otras palabras, el neumático puede empezar a desarmarse mientras estás conduciendo. Ahora imagina eso a 100 km/h. No es solo peligroso, es impredecible. Pero hay otro problema más silencioso y constante. Cuando un neumático tiene una estructura débil, tiende a flexar más de lo normal. Esa flexión genera calor, y el calor es el enemigo número 1 del neumático. Más calor significa más resistencia interna. Más resistencia significa que el motor tiene que empujar más fuerte, y eso se traduce directamente en más consumo de combustible. Además, muchos conductores reportaron mayor ruido en carretera, peor estabilidad a alta velocidad, sensación de flotación o inseguridad. Y aquí viene la trampa que atrapa a mucha gente. Son baratos, y eso hace que parezcan una buena compra. Pero lo que ahorras al principio,
lo terminas pagando cada semana en gasolina, más combustible, más desgaste, más riesgo. El neumático barato termina siendo el más caro. Y lo peor es que esto no fue un caso aislado, porque el siguiente neumático demuestra que incluso cuando parece robusto, puede esconder un problema grave. Número 11. Galaxy DH241G. Este neumático fue retirado por un motivo bastante serio: un defecto de fabricación interno. Las capas de goma no estaban correctamente unidas, y eso significa que podían separarse mientras el vehículo estaba en movimiento. A velocidad de autopista, eso puede terminar en un reventón repentino. Ahora bien, más allá de la seguridad, también hay impacto en el consumo. Este es un neumático pesado, con una carcasa gruesa y un diseño que genera más resistencia al rodar. Eso obliga al motor a trabajar más para mover el vehículo. Y como ya sabes, más esfuerzo significa más combustible. Muchos conductores también reportaron desgaste irregular, y cuando un neumático se desgasta mal, deja de rodar suave y empieza a arrastrarse. Ahí es cuando el consumo empeora todavía más. Lo preocupante es que mucha gente los compra pensando que está ahorrando dinero, cuando en realidad a largo plazo terminan gastando más. Número 10. Continental Terrain Contact y Cross Contact. Aquí entramos en terreno inesperado, una marca premium. En 2025, varios modelos como Terrain Contact HT y Cross Contact LX25 fueron retirados. El problema fue un error en la fabricación. La goma tenía menos azufre del necesario. Ese pequeño detalle afecta muchísimo. Sin suficiente azufre, el neumático pierde resistencia y flexibilidad, y la banda de rodadura puede deformarse, crear bultos o incluso separarse. En carretera, eso se traduce en vibraciones, desgaste anormal y más resistencia al avance. Resultado: el motor trabaja más y el consumo sube. Incluso algunos de estos neumáticos venían en coches nuevos, es decir, podías salir del concesionario ya con un problema instalado. Y esto deja algo claro: ni siquiera las marcas premium están libres de fallos. Número 9. Toyo Open Country y Nitto. Estos neumáticos son muy populares, sobre todo en vehículos off-road, pero en 2025 alrededor de 37.000 unidades fueron retiradas. El problema: riesgo de separación de la banda de rodadura. En condiciones extremas puede ser manejable, pero en autopista puede convertirse en un reventón peligroso. Ahora hablemos del consumo. El diseño agresivo que funciona bien en tierra o barro, en asfalto genera mayor resistencia a la rodadura. Eso significa que el coche necesita más energía para mantenerse en movimiento. Muchos conductores notaron que, después de instalarlos, el consumo de gasolina aumentó claramente. Y lo peor es que se venden como neumáticos para todo uso. Pero en carretera, ese todo uso se paga en combustible. Número 8. Goodyear G652. Goodyear es una marca de confianza, pero eso no la hace perfecta. En 2025, este modelo fue retirado por defectos de fabricación que podían provocar separación de la banda y desgaste irregular. En la práctica, eso genera vibraciones, peor estabilidad y mayor resistencia. Cuando el neumático no rueda de forma uniforme, el motor tiene que compensarlo, y ese esfuerzo extra se traduce directamente en más consumo. Incluso en neumáticos de gama alta, un pequeño defecto puede convertirse en un gasto constante. Número 7. Michelin Agilis Cross Climate. Michelin es sinónimo de calidad, pero aquí hubo un problema distinto. Algunos neumáticos no podían ser correctamente identificados o rastreados. Eso significa que si había un fallo, el conductor podía no enterarse a tiempo. Pero además, estos neumáticos son de uso comercial, más robustos y más pesados. Ese peso adicional genera mayor resistencia al rodar. Y más resistencia significa más esfuerzo del motor y más combustible consumido.
Muchos operadores de flotas notaron una caída en el rendimiento por galón. Es un costo oculto que aparece incluso antes de que falle el neumático. Número 6. Cooper Discoverer AT3. Un neumático muy popular en S, Vs y 4x4, pero tuvo un retiro importante por fallos en el flanco. Eso ya es un riesgo serio por sí solo, pero además hay algo que muchos no consideran. Los neumáticos todoterreno tienen diseños agresivos, y eso en carretera genera más resistencia. Se ven bien, funcionan bien fuera del asfalto, pero en ciudad o autopista hacen que el motor trabaje más, y eso reduce el rendimiento de combustible sin que el conductor lo note fácilmente. Número 5. Hércules TerraTrack AT2. Este es otro neumático muy popular entre quienes buscan algo resistente y económico, pero también formó parte de retiradas por problemas estructurales en el flanco. Eso ya implica riesgo de vibraciones, pérdida de control o incluso reventones. Ahora, en el día a día, el problema más constante es otro. Su diseño todoterreno, con dibujo agresivo, genera alta resistencia a la rodadura en asfalto. Eso hace que el coche necesite más fuerza para avanzar, más fuerza igual a más combustible. Además, varios conductores reportan desgaste irregular con el tiempo, y cuando eso pasa, el neumático empieza a ofrecer aún más resistencia. Es el típico caso de un neumático que parece una buena compra, pero poco a poco va drenando dinero en gasolina. Número 4. Cooper C S5 Grand Touring. Este modelo se vendía como todo lo contrario, cómodo, silencioso, eficiente. Pero tuvo un problema importante. Un defecto en la banda de rodadura provocaba grietas en ciertas zonas, lo que podía terminar en separación o fallo repentino. Incluso cuando no falla de forma visible, ese desgaste irregular aumenta la fricción, y cuando la fricción sube, el motor tiene que compensar. Resultado: más consumo. Lo irónico es que este neumático fue diseñado para eficiencia, pero en algunos casos terminó haciendo exactamente lo contrario. Número 3. Achilles ATR Sport 2. Aquí entramos en los neumáticos deportivos económicos. A simple vista, buen diseño, buen precio, apariencia agresiva, pero en 2025 cerca de 83,000 unidades fueron retiradas. El motivo parece pequeño, pero no lo es. Problemas con el código de identificación. Eso impedía registrar correctamente el neumático y recibir alertas en caso de fallos. En otras palabras, podrías tener un neumático defectuoso y no enterarte nunca. Además, este tipo de neumáticos deportivos suele tener flancos más rígidos, mayor agarre, más resistencia en uso diario, y eso, en conducción normal, significa más consumo de combustible. Muchos también reportaron desgaste rápido, así que lo que ahorras al comprarlo, lo pierdes en gasolina y reemplazos. Número 2. Cooper Evolution H. Teón, este es uno de los casos más grandes. Más de 430,000 neumáticos retirados. El problema: formación de burbujas en el flanco y separación interna. Eso puede causar vibraciones, pérdida de estabilidad o fallos graves. Pero incluso sin llegar a eso, hay varios problemas reportados. Ruido en carretera, desgaste más rápido de lo esperado, dificultad para balancear, y todo eso afecta directamente el consumo. Un neumático que no rueda bien obliga al motor a trabajar más, y ese trabajo extra se paga en cada tanque. Número 1. Goodyear G159. Este es sin duda el más crítico de toda la lista. El Goodyear GE159 llegó a titulares por una razón grave. Fue diseñado para uso comercial, pero terminó utilizándose en casas rodantes. El resultado: separación de la banda de rodadura a alta velocidad. Eso provocó accidentes, lesiones e incluso muertes. Cuando un neumático falla de esa manera, no solo pierdes control, también aumenta brutalmente la resistencia antes del fallo. El motor trabaja más, el consumo se dispara y el riesgo es extremo.
Lo más preocupante es que muchos conductores ni siquiera sabían que no era el neumático adecuado para su vehículo. Esto demuestra algo clave. No puedes confiar solo en la marca. Incluso una marca grande puede tener un producto muy problemático. Ahora, lo importante, neumáticos que sí ayudan. No todo es negativo. Hay neumáticos diseñados específicamente para mejorar la eficiencia, y estos sí marcan diferencia real. Número 3. Michelin Energy Saver. Este neumático está hecho con un objetivo claro: reducir la resistencia al máximo. Eso permite que el coche avance con menos esfuerzo. Muchos conductores notan una mejora real en el consumo. Además, tiene buena durabilidad, lo que también reduce costos a largo plazo. Especialmente recomendado para sedanes e híbridos. Número 2. Bridgestone EcoPario E P422 Plus, muy conocido por su baja resistencia a la rodadura. De hecho, muchos fabricantes lo usan de fábrica en coches eficientes. Es cómodo, silencioso y ayuda a reducir el consumo de forma constante, ideal para uso diario y trayectos largos. Número 1. Continental True Contact Tour. Este neumático logra algo difícil: equilibrio, buen agarre, larga duración y eficiencia. A diferencia de otros neumáticos ahorradores, este no sacrifica estabilidad y además tiene una de las mejores garantías de kilometraje. Eso sí, evita las líneas Terrain Contact y Cross Contact problemáticas que vimos antes. Y antes de que compres cualquier neumático, hay algo que puede arruinar todo esto, porque si ese detalle está mal, ni el mejor neumático del mundo va a mejorar tu consumo. Y lo peor es que la mayoría de la gente lo hace mal, todas las semanas. Eso te lo explico en el siguiente video.